El día de hoy nos encontramos en el marco de la campaña Únete contra la violencia hacia las mujeres y niñas. Nuestro invitado, Ricardo Bucio Mujica, es el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a quien desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México le agradecemos esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Secretario, ¿cuál es la situación actual que viven las niñas y las adolescentes en materia de violencia en su contra? Creo que es una situación en general muy preocupante. Tenemos indicadores que dan cuenta de que hay un crecimiento en la violencia que están viviendo. Es cierto que antes no teníamos una adecuada medición y entonces no podríamos saber en qué niveles estaba, pero a partir de que medimos, por ejemplo, cuando medimos lesiones que se producen a niñas y adolescentes y que las hacen llegar al hospital y a niños también, vemos que los egresos hospitalarios por lesiones, este es el nombre del indicador, entre 2010 y 2016 crecieron en un 1000%. Es decir, van cada día más a los hospitales personas de 0 a 17 años y en algunos años, 2015 por ejemplo, 7 de cada 10 egresos fueron de niñas y 3 fueron de varones. Hay otro indicador, por ejemplo, que habla de crecimiento en el abuso sexual. En este mismo periodo, las denuncias por abuso sexual infantil a niñas y adolescentes pasaron de más o menos poco más de 200 en el año 2010 a poco más de 4000 en el año 2016, es decir, 2000% de aumento. También creo que ha aumentado la cultura de la denuncia, pero ha aumentado en general una perspectiva en donde el abuso sexual infantil que se expresa, por ejemplo, luego en embarazo infantil y en embarazo adolescente, es también una cuestión que va aparejada al crecimiento de ciertas formas del crimen organizado, como la trata de personas, el turismo sexual infantil, la pornografía, el consumo y la producción de pornografía infantil, que como crímenes globales están también desarrollándose en muchos espacios de nuestro país. Entonces es preocupante. Estos que menciono quizás son situaciones extremas, pero podría haber otras que no son extremas y que podemos medir también igual con preocupación, como la violencia que viven las adolescentes en el noviazgo. 76% de ellas dicen sufrir algún tipo de violencia en el noviazgo. Ahí evidentemente no hay una situación de crimen atrás, no hay una situación, uno esperaría, de dominación o desequilibrio. Es una situación entre pares, además es una situación de afecto, de relación mutua, y sin embargo 3 de cada 4 dicen sufrir violencia psicológica, violencia física y también violencia sexual. La mayor preocupación es que estas formas de violencia están, me parece, por un lado invisibilizadas y por otro lado normalizadas e incluso justificadas. Secretario, ¿qué hace CIPINA para prevenir, investigar, atender y, en su caso, proponer acciones para la erradicación de la violencia contra niñas y adolescentes? Se requieren acciones multidimensionales porque es un fenómeno muy complejo. Desde que mencionaba, por ejemplo, la medición, necesitamos tener información estadística sociodemográfica, registros administrativos adecuados que se tengan para todo el país, que se conozca cuáles son los lugares de mayor incidencia de estas formas de violencia. Se necesita también una articulación de las instituciones públicas y las instituciones sociales, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación. Hemos creado para ello hace un poco más de un año una comisión del Sistema Nacional, se llama la Comisión para Prevenir toda forma de violencia a niñas, niños y adolescentes, y que implica una serie de estrategias en varios ámbitos, desde modificación de normas, intervención en temas educativos, modificación de valores sociales o tratar de intervenir en la cultura social, y también cuestiones específicas para la protección, para el manejo de los casos, para la mejora de las procuradurías de protección a niños, niñas y adolescentes. Una tarea
que tiene que articular el sistema, pero que tiene que ser una corresponsabilidad de muchas instancias públicas. Secretario, ¿cómo revertir las múltiples situaciones de vulnerabilidad en las que viven las niñas y las adolescentes? Creo que hay varias estrategias. Una importante es la prohibición de la violencia desde su inicio. Este es el castigo corporal. Este es lo que conocemos como la nalgada a tiempo, esta situación de castigo físico que se da en los hogares, que lo dan los propios padres, madres, cuidadores, que en donde hay, y se dice mucho, un sustrato de amor y de afecto detrás, te pego porque te quiero, es un tema de corrección, es un tema educativo, pero en donde se va, por un lado, dando el mensaje a las niñas desde que nacen de que la violencia va ligada, el amor va ligado a la violencia, y las relaciones interpersonales son así, de que es un mecanismo válido, que se justifica, que es útil, incluso esta forma de violencia se ve como útil y que después va expresándose en muchas otras formas de violencia, como las que mencioné, y quizá el extremo más grave que conocemos en el país y no deja de crecer, que es el feminicidio. Pero entre el feminicidio y el castigo corporal hay una línea, digamos, que no se rompe en cuanto a que se asuma que la violencia es un mecanismo en principio positivo y otro, incluso mecanismos de control, mecanismos para ayudar a las personas a desarrollarse. Esto, desnormalizar la violencia, comienza con la prohibición del castigo corporal, con tareas de las instituciones públicas y también con un combate muy fuerte a la cultura social. Poner también, quizá ayuda, unas posiciones contrarias. Por ejemplo, ¿por qué no asumimos que la violencia física, unas buenas bofetadas, no son útiles para que un trabajador ayude crezca en productividad, ¿no? O que unas nalgadas no deberían de ayudar para que una persona, un fiel de alguna iglesia, crezca la fe. ¿Por qué solo en términos educativos la violencia es un auxiliar que sirve para los niños y las niñas? No lo admitiríamos en algún otro espacio, pero aquí está no solo normalizado, está legalizado, está permitido legalmente. Secretario, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta el gobierno entrante para cambiar una cultura de violencia por una de respeto a los derechos humanos de las niñas y las adolescentes? Hay múltiples retos. Pensaría que el más urgente tiene que ver con la red de protección a las niñas y adolescentes víctimas de violencia, es decir, lo que hoy día son creadas por la Ley General de Derechos de Niñas y Adolescentes, las Procuradurías de Protección que hay a nivel federal, a nivel de las entidades federativas y también en muchos municipios, y que tienen que ser los mecanismos a través de los cuales se restituyen sus derechos, se hace un proceso en donde es necesario de representación legal, de juicios en tribunales, donde se da un espacio también de contención, de cuidado a las niñas víctimas de violencia. Esto ayudaría el hecho de la atención y también de intervenir en los casos y de hacer justicia, claro, disminuir la impunidad, ayuda a que este fenómeno siga creciendo y atender directamente a las víctimas, que no quede esto, aunque siempre hay una afectación, pero que quede lo menos posible como una huella indeleble que va a afectar toda su vida. Luego también esta visión de que la violencia, desde la más mínima, que es la psicológica, digamos, el castigo humillante, como se conoce en los organismos internacionales, es una línea continua y que tiene una relación directa con los fenómenos que sí se ven y sí preocupan a las autoridades públicas en general. ¿Cuáles son estos? Los fenómenos de seguridad pública. La seguridad pública sí está medida, para eso hay dinero, para eso hay instituciones, hay un gran debate permanente sobre qué hay que hacer en términos de seguridad pública, pero no se relaciona con que esto tiene que ver con violencias a niñas y adolescentes, sino hasta los casos de homicidio. Pero mientras no sea
una situación donde está privada la persona de la vida, todas las demás formas de violencia no parecen un tema relacionado con seguridad. También tiene que ver con el sistema de salud y el sistema educativo, ¿no? Porque son quienes trabajan en estos espacios, docentes, médicos, enfermeros, enfermeras, quienes podrían darse cuenta de los casos. Son quienes reciben a las niñas que son víctimas de lesiones, son quienes pueden detectar que hay una situación de violencia y la ven en el salón de clases, pero en donde no hay mecanismos para intervenir. Entonces los niños, las niñas, el abuso sexual, el embarazo infantil se ven todos los días, pero no hay manera de intervenir porque ese no es el tema de trabajo, no es la responsabilidad de estos sectores que las ven todos los días. Sin embargo, digamos, o pese a eso, no hay intervención. Entonces, definir la tarea que le toca a estos dos grandes sectores y que le toca a seguridad pública, y me parece que un trabajo cultural, mediático muy fuerte para desnormalizar la violencia, para enfrentarla. Ya se logró en el tema de violencia de género, pero creo que muy diferencialmente para las mujeres adultas. Nunca se habla de que la violencia de género es para las mujeres adultas, pero sí los casos, las políticas, los espacios en donde se trabaja, por ejemplo, los espacios laborales, están muy ligados a que es una violencia de género entre personas adultas y no de personas adultas hacia niñas y adolescentes. Y tenemos mucha evidencia, incluso social, compartida, como fue el caso de una serie de confesiones o expresiones públicas de muchísimas mujeres, de miles de mujeres, en donde hablaban, por ejemplo, de mi primer acoso. Así se llamó un hashtag en redes, mi primer acoso, y estos siempre comenzaban a una muy temprana edad, 5, 6, 7, 8 años, las niñas ya habían sido víctimas de algún tipo de acoso, de abuso, de violencia, y después esto continuó durante toda su vida. Entonces es un gran reto, y para todo esto yo creo que una cosa muy importante, muy relevante, es que se pueda poner en la mesa de la política pública, que se pueda poner en la agenda del presidente electo, que se pueda poner en la agenda de las próximas autoridades, secretarios, si no va a seguir siendo invisibilizado. Por último, secretario, ¿cuál sería su opinión sobre este tipo de campañas contra la violencia hacia las mujeres y niñas? Son muy necesarias y tienen que ser permanentes, pues, ¿no? Y llevarse a todos los espacios. Creo que es muy de agradecer que el Instituto Electoral de la ciudad tenga esto como un eje, porque la mejor manera, digamos, de darle contenido a una democracia es que las personas podamos ejercer derechos en igualdad de condiciones, derechos y libertades en igualdad de condiciones. Y hoy la desigualdad de género que se vive en el país no lo permite, y aunque tenemos entonces asegurado en términos incluso en paridad electoral al acceso a la participación política de hombres y mujeres, cuando hablamos del ejercicio de derechos y libertades, que es ya la expresión de un régimen democrático, ahí estamos en total desigualdad. Y esto también tiene que hacerlo todo tipo de instituciones, y claro, quienes les toca fortalecer la democracia y la cultura democrática, evidentemente tienen un gran papel en eso. Secretario, muchísimas gracias. Desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México agradecemos el tiempo y toda la información que usted nos ha compartido. Gracias a ustedes, muy buen día.